Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, chicas. Hoy vamos a ver el tema de psicoterapia con adolescentes. Primero que nada, ustedes a este punto de su carrera ya tienen una noción o ya tienen claro con qué población les gustaría trabajar, Yo sí, ¿sí? ¿Con qué pacientes les gustaría trabajar? Olga? con adultos. Adultos. Adultos, ¿hay un rango de edad o todo? Pues pasando la adolescencia, Ok. después de los 18. Después de los 18. Ok, ok. Paola. Bueno, no, no estoy cerrada, pero hasta ahorita mi foco es adolescentes y adultos. Ok, ok. Igual adultos de 18 para arriba. Pues sí, o sea, adolescentes y adultos como unos 15 a, no sé, 40. No sé. Ok, ok. Sí. Muy bien. Bueno, es muy bueno tener claras esas perspectivas, sobre todo para, pues, darle más dirección a su carrera, a lo que ustedes quieren dedicar, cómo quieren ejercer la psicología. La psicología tiene muchísimas áreas en donde uno puede ejercer. Y me atrevería a decir que incluso algunas están por salir, por cómo va, pues, el presente, ¿no? Hoy vamos a trabajar con el tema de psicoterapia con adolescentes. Muchas personas consideran que es complicado trabajar con personas entre los 11, 12 a los 18 años, que es más o menos lo que dura la adolescencia, por el tema de la rebeldía, por el tema de la apatía, por el tema de la crueldad adolescente. O sea, son varios puntos sensibles, pero la verdad es que el trabajo con adolescentes es de las mejores áreas para desarrollar muchísima experiencia, tanto en la práctica como en la teoría. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Utiliza la tecnología. Toma. No se deja. O no le sé. Ah, ok. A ver. Ah, ya se pudo. Gracias. Bueno, primeramente vamos a ver los objetivos de la información de hoy. En primera instancia, comprender las características propias de la adolescencia. ¿Sí? Otra es los principales retos dentro de la intervención clínica. Eh, Mi enfoque es clínico psicoanalítico, sin embargo, eso no quiere decir que es el único que existe o es el único que funciona. Es uno de tantos que puede contribuir a la terapia con adolescentes. La mayoría sí que está enfocada a la psicoterapia o al enfoque cognitivo-conductual, porque hay algo ahí que, digamos, modificar, ¿sí? En cuanto a conducta, en cuanto a interacción, más no de la persona como a manera de juicio, a manera de etiqueta, ¿ok? Y pues también identificar elementos esenciales en la alianza terapéutica. La alianza terapéutica ahora sí que es la que va a dictar si vamos a tener un buen trabajo terapéutico, ¿sí? Y también el integrar aportaciones clásicas y contemporáneas. Esto quiere decir que pues siempre vuelve uno a los autores de toda la vida, ¿no? En cualquier enfoque que elegimos, siempre hay una base y ahí va a estar, pero también siempre hay terapeutas, autores, autoras contemporáneos que aportan y que influyen muchísimo en cómo se da la labor terapéutica. ¿Sí? Bueno, primeramente, ¿qué es la adolescencia? Hay que comprender la adolescencia como una etapa de transición. Es algo que así como va comenzando, cuando una persona llega a sus 11 12 años, es algo que, aunque para la persona parece que va a ser perpetuo, va a terminar un día no muy lejano, ¿sí? Algo muy importante es cómo entra una persona a la adolescencia y cómo sale de ella. Cuando entramos a la adolescencia, entramos ya no tanto como niños o como niñas, porque hay un pequeño intermedio que se llama pubertad. A veces la pubertad se integra ya como la adolescencia. A veces se integra como el final de la niñez, pero la pubertad requiere su espacio. Es una especie de limbo.
¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si en la adolescencia hay una crisis de identidad, en la pubertad empieza a haber una como sensación de extrañeza o se empieza a notar de una manera muy visceral en algunos casos que ya no se es niño, que ya no se es niño. Vamos a verlo desde el punto de vista cuando se es niño, se es niña, una de las cosas más comunes que se ha planteado es que hay una rivalidad entre géneros, ¿sí? Si vamos a una piñata, siendo niños, siendo niñas, ¿quién va a ganar? Un niño o las niñas y esas cosas, ¿no? En la pubertad empieza a diluirse esa rivalidad entre comillas. ¿Por qué? Porque se empiezan a experimentar sensaciones, emociones que no se habían sentido antes, ¿sí? De repente ese niño que siempre molestaba a la niña se da cuenta que la molesta porque algo de ella le llama la atención, o viceversa. Todavía no lo tiene muy claro, lo va a tener claro tal vez más adelante, pero en ese momento todo está muy visceral, por así decirlo. Otro elemento importante en el caso de las niñas es el inicio de su periodo menstrual, ¿sí? Lógicamente, pues hablamos también de cambios físicos, cambios en su sistema, en su organismo en general. Entonces, cuando comienzan los primeros cambios físicos, es cuando la persona empieza a darse cuenta de que a veces ya es niño, a veces es niña y a veces ya no lo está, ¿sí? Otro aspecto también, los cambios cognitivos, la forma de pensar, la forma de percibir su realidad, su mundo, su vida cotidiana. ¿Ok? Otro también, cambios sociales. Esto conlleva también a una construcción o, bueno, sí, una construcción de la identidad. Y a través de las interacciones sociales y cómo van cambiando, la persona adolescente va formando su identidad, la va confirmando. Hay algunos elementos que vienen desde la infancia, trascienden la niñez, la pubertad y en la adolescencia terminan de aceptarse. Un ejemplo inmediato, ¿a qué se quiere dedicar? ¿Sí? De niño o de niña la persona decía varias profesiones alcanzables, inalcanzables, de todo tipo, y en la adolescencia se confirma que para allá quiere dirigirse o se modifica todo, ¿sí? Y pues la construcción de la identidad, perdón, en este caso tomamos como referencia un apartado de Erik Erikson. Él desarrolló las etapas del desarrollo, valga la redundancia, psicoemocional, ¿sí? Psicosexual. Y la etapa predominante de la adolescencia es la identidad versus la confusión de roles. De repente ese niño que siempre le gustaba juntarse con puros niños porque la niñez, ¿sí? Descubre conforme va creciendo que existen las crisis de identidad. Quiere decir que ese niño empieza a preguntarse, ¿realmente me junto con niños porque somos iguales, somos amigos, hay algo más? ¿Qué sucede? De repente ve a alguien del género opuesto. En el siglo en el que nos encontramos, también hay que tomar en cuenta la diversidad sexual y todo lo que sucede en torno a ella, ¿sí? En todos los matices, ¿ok? Pero para una persona adolescente esos matices todavía no están ni definidos ni del todo conscientes. A veces ni para algunas personas que están en la etapa. Pero en el caso de la adolescencia es totalmente comprensible, perdón, es necesario incluso que dude de su identidad. ¿Por qué? Porque eso le permite justamente irse construyendo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, una de las premisas y presiones que tienen los adolescentes es, tienes que elegir qué quieres estudiar, tienes que elegir a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Afortunadamente eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque pues tanto las personas adultas como la población adolescente han ido descubriendo que no es necesario ser una sola cosa. ¿Sí? Entonces, ahora está, digamos que un poquito más llevadero en cuanto a no existe tanto esa presión. ¿Sí? Tienes que dedicarte a esto o tienes que elegir y si eliges esto ya es para toda la vida.
pero sí persiste la presión de tienes que hacer algo con tu vida, que ahí es la parte que, pues digamos que denota más el nivel de conflicto que puede tener una persona en ese. ¿Sí? ¿Va bien hasta aquí? Bueno, lógicamente dentro del desarrollo adolescente hay que considerar el aspecto neurológico y en este caso el aspecto cerebral. Es importante decir de entrada que la maduración adolescente está en proceso. Ni el adolescente más malo, entre comillas malo socialmente hablando, que se puede imaginar cualquier persona que ya no es adolescente, eh, es totalmente malo y va a serlo así para toda su vida. Es una persona que está teniendo este cambio, ¿no? Está atravesando una etapa crucial. Por eso el énfasis. Hay que fijarnos siempre cómo terminó su niñez y cómo inició la adolescencia. Y cómo terminó la adolescencia e inicia su, ¿sale? ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal eh, es aún no madura, ¿sí? Está en desarrollo, entonces hay que tomar eso en cuenta. Una persona adolescente no es que piense menos, no es que no piense, ¿sí? Sin embargo, sí que piensa distinto debido a un cerebro en reorganización o a una dinámica mental de una persona ya joven o adulta, ¿sí? Lógicamente se agrava todo si hay un intercambio rayita choque intergeneración, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos el tema de la diversidad y cómo las personas adolescentes no la tienen de todo clara en cuanto a quiénes son, por qué son quienes son, etcétera. Sí que tienen claro que cualquier idea que les haga sentirse a lo mejor inseguros, cuestionados, juzgados, lo van a refutar, ¿sí? De la manera menos pensada. Hay jóvenes adolescentes muy expresivos, muy impulsivos, hay unos que parece que son muy tranquilos, entre comillas, muy tranquilos, porque no hablan, no reniegan, no reclaman, pero también requiere su cuidado, ¿no? Porque si una persona adolescente deja de hablar, algo importante está sucediendo. Ahí como que se conserva un poquito la dinámica de infancia, ¿sí? Entonces, en cuanto a si un bebé o un niño pequeño no está hablando, no está haciendo ruido, algo está sucediendo, ¿sí? En el caso de los adolescentes a nivel interno, lógicamente se impacta en su percepción de la realidad. Eh, Hay una mayor sensibilidad a recompensas. Esto quiere decir que una persona adolescente va a moverse más por qué va a obtener, qué va a recibir, qué va a ganar a cambio. Y eso no quiere decir que sea una persona interesada, no quiere decir que es una persona frívola, quiere decir que es una persona que está apenas incursionando en las dinámicas preadultas, ¿sí? Si tú te portas bien, te voy a comprar el Xbox, sí. Si a ti te va bien en tus calificaciones, algo por el estilo, ¿no? Y a lo mejor al joven o a la joven no le gusta estudiar, pero le dan ese incentivo y se aplica como si lo hubiera un mañana, ¿sí? Lo cual es curioso porque también permite ver esa parte sana de las personas en donde a través de una motivación pueden poner en práctica o pueden hacer uso de todos sus recursos y habilidades que tengan en el momento, ¿sí? Ahora, eso es en un escenario, pues digamos que sano. Está el escenario insano, que es el más común. Una persona adolescente que necesita ser visto, ser vista, ser reconocido, ser reconocida. Si vive en un contexto vulnerable o complicado y llega alguien y le dice, voy a tomar como referencia que pensé que es un vape. Si tú compras este vape y lo usas en las quinceañeras en las que vayas, te vas a ver muy bien y todos van a querer juntarse contigo. Si esa persona adolescente consigue ese vape y anda vapeando por la vida porque le dijeron que eso le da estilo, ¿sí?
igual con el consumo de otras sustancias, con algunas otras conductas de riesgo. Este, también, lógicamente, la influencia de sus iguales o grupo de pares es crucial. Ningún adolescente, eh, no es generalización, es contexto, ningún adolescente resiste al hecho de no ser visto, ser visto. Ni la persona más independiente, ni la persona, bueno, que manifieste esas conductas o esos rasgos, queda exenta de ello. Hay un dato aquí muy importante en cuanto a la mayor sensibilidad a recompensas. Muchas veces a lo que aspira el adolescente es a ser un mini adulto. ¿Y qué es lo primero que hace para aspirar a ello? Externar conductas adelantadas a su etapa. O es una persona muy sexualizada, es una persona que busca ser demasiado intelectual, informarse demasiado de algunos temas de su interés para luego compartirlo, plasmarlo, imponerlo, etcétera. Prácticamente eso significa peligro. ¿Por qué? Porque la persona no puede manejar esa información. ¿Sí? Pensemos en una persona adolescente. Vamos a hablar de un caso sensible. Una persona adolescente mujer de 13 años que le gusta mucho, que es muy inteligente, le gusta mucho que noten que es una persona inteligente. Esa necesidad de atención puede ser percibida, ahora sí que como se dice, por alguna persona depredadora sexual. Y con eso me refiero a personas adultas que buscan acercarse a personas. Entonces, es vista por alguna persona con esas características y la frase más común o más que más resuena en esos casos muchas veces es la de, eres una persona muy madura para tu edad. Sí, definitivamente eso significa peligro, porque la persona adolescente de 13 años no es muy madura para su edad. Está maniobrando con algo que no sabe muy bien cómo sobrellevar. Y la otra tiene un problema aún mayor que está en riesgo de vivir una situación de abuso, de grooming, entre otras cosas. ¿Sabes lo que es el grooming? ¿Sí? Paola, ¿no? El grooming es cuando una persona mayor de edad se hace pasar por alguien de la edad, en este caso de la joven de 13, para acercarse a ella y obtener algún beneficio. Lógicamente estamos hablando de un abuso. ¿Sí? Va por ahí. Eh, bueno, importante mencionar que impulsividad no es lo mismo que incapacidad. ¿Sí? La mayoría de las personas adolescentes van a seguir su impulso, la mayoría de las personas adolescentes no van a medir consecuencias, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de autorregular, ¿vale? Esto es importante junto con el tema de la alianza terapéutica. Muchas veces cuando trabajamos con adolescentes, con quien más trabajamos a veces es con la familia de ese adolescente, por ejemplo. Llega a entrevista y quien más habla es la mamá o el papá. Muchas de las veces los padres de familia cometen el error de exhibir o exponer a su hijo en frente de un desconocido o una desconocida. Estamos hablando de la entrevista inicial, ¿sí? Este, llegan, hacen, hacen quedar mal al adolescente frente a un señor o una señora para ese adolescente, que sería el terapeuta. Y muchas veces eso, pues digamos que sesga un poco al joven o a la joven a que se permita hablar con su psicólogo o su psicóloga. Si su psicólogo o psicóloga detecta esos detalles, puede obviamente abordarlo. Ahí es en donde ah, hablamos de nuevo de la alianza terapéutica, ¿sí? Siempre es importante dejar claro que es un espacio neutral, es un espacio confidencial. Sobre todo dejarlo claro para el paciente o la paciente, ¿sí? De ahí lo de impulsividad, sí, a lo mejor no mide consecuencias, sí, a lo mejor es muy insensible con las demás personas, no significa que vaya a ser así toda su vida, ¿sí? ¿Por qué llegan a terapia las personas adolescentes?
Los motivos más frecuentes, ansiedad, depresión, autolesiones, conflictos familiares, duelo, varios tipos de duelo, bullying. Aquí habría que mencionar también dentro del bullying el ciberbullying, ¿sí? Eh, consumo de sustancias, problemas escolares, crisis de identidad, ¿ok? Y bueno, de todas estas situaciones, muchas de las personas adolescentes que van a terapia tienen al menos una o más de una de estas situaciones. La cuestión es que como en la etapa adolescente, en muchos casos se puede vivir como, pues ahora sí que como la historia de Romeo y Julieta, si conocen el lore de Julieta. Ok. Más o menos con esas características muy catastróficas, muy extremas. A veces la persona hasta puede llegar diciendo su diagnóstico. Muchas personas adolescentes, cuando ya se da un ambiente de confianza terapéutica, dicen, no, es que yo sé que yo estoy deprimido. Ah, ok, ¿por qué estás deprimido? No, pues es que ya no subo nada en mis redes sociales, no, pues es que, de hecho las eliminé o cosas así. Hay que empezar a escuchar un poquito más para ver qué motivó a la persona a hacer eso, ¿sí? Y así no, porque no la podemos llevar así toda la sesión, ¿no? Y uno se puede ir por la finta de, ah, bueno, está diciendo que está deprimido, me está diciendo varias cosas, ¿sí? Y luego de la siguiente sesión nos dice, no, ya lo volví a abrir porque me mandaron un mensaje y me dijeron que tal persona, importante para la persona adolescente, me buscó, me habló y lo volví a ver, ¿sabes? Entonces, oye, ¿no estabas deprimido? No, ya no, ya me curé. Ah, muy bien. ¿Sí? O sea, no podemos tampoco decir al adolescente, tú no eres psicólogo, tú no sabes, esto, lo otro, ok. Si el cielo es verde, el cielo es verde. Hay que comprender por qué la persona ve el cielo verde, básicamente. ¿Sí? Eh, muchas de estas situaciones entran en la categoría de conductas de alto riesgo. No sé si todavía se utiliza ese término, pero pues, suena bastante atemporal, yo creo que sí, porque las conductas de riesgo implica consumo o abuso en el consumo de sustancias, implica el uso excesivo en redes sociales, implica abandono escolar, ausentismo escolar, ¿sí? Implica también autolesiones. Hay muchos jóvenes, en las autolesiones hay que incluir el cutting, quemaduras, este, toda acción que implica hacerse daño o directamente automutilarse, ¿sí? La crisis de identidad, como mencionábamos, es algo parte de la etapa adolescente. La forma en cómo se vive, cómo se sobrelleva, va a determinar mucho de cómo va a percibir este adolescente la vida adulta y cómo la va a vivir. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, la alianza terapéutica, para que pueda funcionar de una manera adecuada, se requiere escucha genuina. ¿Sí? Eh, en el área clínica se utiliza el término atención flotante. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos 100% dedicados a escuchar a la persona que está acudiendo a terapia. ¿Sí? Perdón. Si hablamos de terapia con adolescentes, claro que es importante escuchar a los papás o a los familiares que la acompañen, pero también es más importante escuchar a quien está en el lugar de paciente, ¿sí? Si nosotros escuchamos todo lo que pueda decirse del adolescente por parte de su familia y partimos de ahí de forma silvestre, estamos juzgando, estamos etiquetando a esa adolescente. Nosotros escuchamos lo que dice su familia, pero también damos lugar a lo que diga el joven o la joven. Puede haber ahí una buena alianza terapéutica. Escucha genuina implica no contradecir lo que nos está diciendo la persona. Preguntar, sí. Cuestionar en un sentido de, a ver, ¿me estás diciendo esto así, así? Ok. Entonces, ¿para ti significa esto? Sí o no. Ah, ok. Es muy distinto eso
a, este, ¿cómo se dice? Decirle, no, es que así no son las cosas. Lo que tú estás sintiendo, eso no es verdad. ¿Cómo podemos dudar de lo que él o ella está sintiendo si no somos él o ella? ¿Sale? El respeto por la autonomía, que es básicamente eso, y la confidencialidad. En cuanto a la confidencialidad, que nos lleva también al punto de límites claros, importante mencionarle a nuestro paciente adolescente que todo lo que él o ella hable ahí se queda en el espacio de terapia, a menos que algo ponga en riesgo su vida o la de alguien más. No es lo mismo que llegue un adolescente y nos diga, es que siempre que voy a clases me ponen mi lonche y yo no me como el lonche porque estoy enojado con mi mamá, que es quien me hace el lonche, porque y les explica el motivo de su enojo. Y no me como el lonche en la prepa, pero llego a la casa y ya como a la 1 o 2 de la mañana que me da hambre, bajo y caliento y me lo ceno. No es lo mismo eso lo que pasa es que este, saliendo voy a cometer un atraco o voy a escaparme de la... Mañana van a llevar a la prepa, voy a escapar de ahí, o sea, nos está diciendo algo que va a hacer. ¿Qué hacer para no ir inmediatamente corriendo con los padres o con su familiar? Preguntarle cuál es el objetivo de eso, a dónde lo va a llevar, si lleva tiempo pensándolo, planeándolo, que indagar un poco sobre cómo es su dinámica. Podemos conocer muchísimos rasgos de nuestro paciente a través de sus modos operandi, ¿sí? Nadie salió lastimado, la alianza terapéutica está intacta y la persona también sabe si nos dice o si no nos dice si va a hacer algo que lo comprometa, pero sabe que si nos dice algo que lo comprometa a él o a alguien más, nosotros tenemos la responsabilidad de pasar ese dato. ¿Ok? Ahí. Bueno, ¿cuál es la importancia, la influencia o injerencia de la familia en el tratamiento? No nada más trabajamos con el adolescente o la adolescente, trabajamos también con papá, mamá, si están juntos, ya sea unión libre, ya sea matrimonio o etcétera, pues trabajamos con ambos. Es complicado, pero también es posible cuando trabajamos con familias monoparentales. Esto quiere decir, nuestro paciente vive solo con su mamá, ve a su papá ciertos días o no lo ve, o al revés, vive con su papá, su mamá la ve ciertos días, no la ve. Este, a veces también trabajamos con la escuela, secundaria, prepa, inicios de facu en ocasiones, porque a veces de ahí lo canalizan, ¿sí? A veces los padres buscan la terapia para su familiar, a veces la escuela canaliza al estudiante para estudiar. Sus redes de apoyo. En el siglo en el que nos encontramos hay muchísimas formas de comunicación de las que había antes. Existe la comunicación verbal, así como estamos ahorita. Existe la comunicación escrita, como siempre ha estado. Existe la comunicación a distancia o virtual. Entonces, desde una carta hasta una partida de Roblox, ¿sí? O cuando sean algunos jóvenes que les gustan los videojuegos, que juegan en línea con sus amigos, sus amigas, con gente que entran a servidores y no saben ni quiénes son ni de dónde son, etcétera, etcétera. Bueno, ahí también, al tiempo de que hay riesgo, hay también redes de apoyo, ¿sí? Un tip rápido, nunca caer en el error adulto de considerar que redes sociales, videojuegos, aplicaciones de chats son malas. Las malas son las personas que no las usan bien, ¿sí? Estas formas son herramientas, son entretenimiento de nuestro tiempo, que si se usa de la forma más adecuada, puede ser muy viable, puede ser muy constructivo. Si no, problemas garantizados, ¿sí? Las redes de apoyo son muy importantes porque a veces el adolescente está molesto con su familia, rechaza su pertenencia a esa familia. Entonces, ¿qué hace? Busca
o crea su propia familia o su propio. ¿Sí? Ahora ya quiere más a sus amigos, sus amigas, que a su mamá, que a su papá, que a sus hermanos, hermanas, etcétera. Está bien, es válido, pero muchas de las veces está un poquito ¿cómo se dice? Desproporcionado ese afecto. Hay un enojo, hay un malestar, hay un duelo, porque ya no lo ven como antes, o para ciertas cosas lo siguen viendo como niño o niña, para otras como adulto o adulta. ¿Saben? En la adolescencia, cuando una persona adolescente interactúa con su familia, muchas veces no hay punto medio. No es como que, bueno, eres un adolescente. No me voy a enganchar contigo porque sé que eres un adolescente. Al contrario, ¿no? Los adolescentes tienen una habilidad, para las personas adultas no es habilidad de ninguna manera, pero tienen la habilidad de convertir adultos en adolescentes. ¿Sí? Hay dos formas inmediatas de verlo. La primera, a través de los pleitos. Hay personas adultas que discuten con una persona adolescente como si fueran otro u otro adolescente. Y la otra, en las interacciones sexuales, que esa es la más alarmante. Hay personas adultas que se perciben sin que esté probado, sin que sea algo sano, se perciben como adolescentes a pesar de tener 48 años. ¿Sí? Bastante alarmante. ¿Ok? Entonces, por eso también las redes de apoyo, si bien son importantes, hay que eh, conocer las redes de apoyo de nuestro paciente, nuestra paciente, para poder detectar si lo hay, alguna situación de riesgo. ¿Sale? Y la terapia, lógicamente, ocurre dentro de un sistema. En este caso, el sistema puede ser el sistema de redes de apoyo, el sistema escolar, si el paciente o la paciente practica algún deporte y compite, o si practica alguna actividad artística, vaya, todas las situaciones o escenarios que involucren la interacción social de nuestro paciente. ¿Sí? Si trabaja también, hay muchos adolescentes que trabajan. Entonces, eso también puede implicar que la misma persona adolescente se perciba de una forma distinta. ¿Ok? Un paréntesis. Esta presentación, si ustedes la necesitan, aquí se va a quedar. Se la mandamos yo creo que por el correo de aquí un arome, o si están en el grupo, vamos ahí, vaya, para que no se preocupen, la información está. ¿Ok? De nada. Bueno, ¿cuáles son los retos actuales en el 2026? Es lo que les mencionaba. Las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿sí? Es muy curioso el tema de la inteligencia artificial porque para las personas adolescentes, muchas de ellas pueden percibirlas como si fuera un confidente, como si fuera un terapeuta, como si fuera una pareja, como si fuera un mejor amigo, una mejor amiga. Eh, Muchas de las veces la inteligencia artificial también se utiliza por parte de adolescentes como recurso para agraviar o afectar a otras personas adolescentes. Ahí volvemos un poco a la crueldad adolescente. Hicieron un sticker a alguien, hicieron un video a alguien, hicieron una foto con inteligencia artificial. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que la impulsividad está muy presente, muy latente o muy manifiesta con la inteligencia artificial, pues digamos que si no se usa adecuadamente, se dispara más esas posibilidades. ¿Sí? El ciberacoso, la pornografía, dígase que la consuman, o en el más alarmante de los casos aún, que las realicen, ¿sí? Sin darse cuenta o con plena conciencia. Volvemos a la parte de la necesidad de validación y reconocimiento, ¿sale? Los vapes, las adicciones. Aquí hablamos desde sustancias legalmente permitidas hasta sustancias ilegales, medicamentos controlados, de todo tipo de drogas, ¿sale? Los videojuegos pueden convertirse en una conducta adictiva dependiendo la persona adolescente.
pero volvemos al anterior. Ningún recurso tecnológico lúdico es malo, solo es quien no lo sabe, ¿sí? Ansiedad académica. Muchas personas adolescentes pueden llegar a tener ideaciones o intentos suicidas por una cuestión académica. Un ejemplo rápido, hace un año aproximadamente trabajaba con una paciente de 14 años. Ella llegó canalizada a una secundaria por tema de ansiedad. Su ansiedad implicaba que se ponía pues, en crisis, batallaba para respirar, había demasiado llanto, había bloqueos anímicos, etcétera. Llega a terapia, platicando, menciona ella que tiene un pavor a terminar la secundaria y entrar a la prepa. Bastante comprensible, bastante, pues sí, ¿no? Entonces, una vez, ya para terminar tercero, le dicen en la entrega de trimestrales que le fue mal en matemáticas. Irle mal en matemáticas fue que sacó 8. La chica no sabía cómo decirle a su mamá. Y la mejor manera que encontró, que consideró en ese momento de ansiedad, fue salirse a las 11 de la noche de su casa y agarrar calle caminando. Ella vive, tengo entendido que vive aquí en este municipio, llegó a Podaca. ¿Sí? A las 11 de la noche se le encontraron unas personas, le hicieron preguntas, le, le robaron parte de sus pertenencias sin que fuera un asalto. Dijeron, ah, bueno, déjame para marcarle a tu mamá. Ya, Dios mío. Sí, encontró otra persona, esa otra persona pudo contactar a su familia por ella, y todo porque había sacado 8 en su último trimestre. La joven, eh, para darle un cierre a este ejemplo, la joven terminó la secu, presentó para la prepa, pasó, quedó en el grupo progresivo, quiere decir que tomaba clases en francés, sin saber francés, pero le fue muy bien en el puntaje que la asignaron para allá. Y en, en el final de su primer semestre se quiso presentar otra crisis, pero ya la paciente tomó como referencia la anterior, le mencionó a su mamá pidió adelantar la sesión, va a la sesión, aterriza algunas cosas, no cosas mayores. ¿Sí? Pero, o sea, de algo tan aparentemente pequeño para cualquier persona que lo escuche, para ella era o sea, lo más grande, lo más peligroso, lo más fatiga, ¿sí? Eh, la soledad. Muchas personas adolescentes encuentran muy complicado lidiar con el sentimiento o la sensación de soledad, ¿sí? Los problemas de sueño, lógicamente aquí pues está complementado por redes sociales, por conductas afectivas, por temas académicos, temas afectivos. La soledad va desde no tengo amigos o casi no duran mis amistades hasta no tengo pareja, no me invitan a los 15, no fui chambelán de nadie, no fui dama de honor de nadie, ¿saben? No soy de la complexión tal, no tengo la estatura tal, cabello tal, cosas de ese estilo. Y que en realidad se les olvida que están en una etapa de cambio constante. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿qué hace un terapeuta frente al adolescente? ¿O qué es? Vamos a empezar primero por lo que no es. ¿Sí? Un terapeuta con un adolescente no es un juez, no lo va a juzgar, no le va a poner una sentencia, no le va a poner una condena, un castigo, nada de eso. Probablemente en el enfoque cognitivo o en el conductismo ortodoxo esto cambia drásticamente, ¿verdad? Pero está sujeto a cada caso. Pero así en general nosotros no tenemos eh, ningún derecho de juzgar a ninguna más, ¿sí? Ni aunque te diga que hizo lo peor del universo. No somos maestros, no somos maestras, no le vamos a dar clases, ¿sí? Podemos darles tips si nos preguntan. Nunca les podemos decir qué hacer. Nunca les podemos
enseñar algo que no nos estén pidiendo, ¿sí? No somos policías, no los podemos registrar, no los podemos detener, no los podemos encerrar, no los podemos someter, ¿sí? No somos su papá, no somos su mamá, lo cual es una ventaja maravillosa, porque nos excluye de la angustia que puede llegar a sentir su mamá o su papá, que por eso lo lleva a terapia, ¿sí? Nosotros somos su psicólogo, su psicóloga, lo escuchamos, nos reímos de lo que nos cuenta y que es gracioso, ojo, ¿sí? Hay momentos en los que eso es crucial. Si una persona adolescente nos cuenta algo que vivió y que fue gracioso, genuinamente sería ah, un atentado a la alianza terapéutica el permanecer así, sin emociones, ¿no? Lógicamente nos va a dar risa, lógicamente. Si nos cuenta algo triste, también, y es genuinamente triste y nos permite sentir la emoción del paciente, no podemos hacernos acá los estoicos o las estoicas, ¿sí? Es necesario comprender eso, a diferencia de con personas adultas. ¿Han visto el meme de le conté un chiste a mi psicólogo y tomó nota? Eso pasa un poquito más con las personas adultas. Con adolescentes no podemos tratarlos en terapia como a una persona adulta, ¿sí? Eh, ¿Qué si somos frente a un adolescente? Somos un acompañante, ¿ok? Somos un observador clínico, somos una base segura, ¿sale? Como no lo juzgamos, no le etiquetamos, no lo regañamos, no lo presionamos, no le exigimos, como sí le exige su familia, a lo mejor eso da pie para que nos cuente un poquito de más cosas, ¿sí? No todo desafío adolescente es psicopatología y no toda conducta de riesgo implica enfermedad. Por ejemplo, imagínense que llega con ustedes a consulta un adolescente, lo trae su mamá, su papá, vienen los dos porque le encontraron un porro de marihuana. Tiene 16 años, está entrando a segundo semestre de prepa, más o menos, y lo llevan porque le encontraron, es más, le encontraron un wax, ¿sí? Va a muerto. Nosotros no podemos, regañarlo por eso. Ya lo regañaron bastante. Ya está castigado. Ya le quitaron su celular. Ya le quitaron todo lo quitable. No podemos seguir esa línea, ¿sí? Porque también hay que considerar si es la primera vez que lo prueba, si lo probó porque lo ella quiso, si fue presión social, si se encuentra atravesando una etapa difícil. Lo entrevistamos y vamos a suponer que descubrimos que acaba de terminar su relación de 3 meses y su expareja que fumaba wax se le había dejado la última vez que bebía. Entonces lo encontraron, se sintió triste, lo encontró entre sus pertenencias, le dio unas caladas, francamente olió extraño, lo descubrieron en casa y le dijeron un montón de etiquetas insanas. Entonces, en lugar de detenerse a preguntarle, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿sabe? Es importante comprender, preguntar, escuchar para no caer en sesgos, ya sea diagnósticos, ya sea morales, etcétera. Algo muy importante también es bajo ninguna circunstancia meter nuestros sistemas de creencias en la terapia, con ningún tipo de paciente, menos con adolescentes, ¿sí? Si nosotros somos personas sumamente religiosas y llega nuestro paciente de 15 años con una crisis de identidad comprensible diciendo que es ateo, que es atea, que todo ese tipo de discurso, no podemos decirle, estás en el infierno. No podemos decirle, no, que el Señor te va a... Jamás hagan eso, ¿sí? Si es al revés, si nosotros somos ateos, gracias a Dios, pues no vamos a decirle a nuestro paciente religioso que vive una mentira o que vive una farsa, ¿sale? ¿Por qué? Porque no nos está preguntando, no nos está pidiendo nuestro... ¿Qué? Importante mencionar eso, ¿sí? Si nuestro paciente se identifica como una persona homosexual
o de algún otro tipo de género existente y nosotros somos presuntamente heterosexuales y nos incomoda que llegue nuestro paciente masculino con rasgos o con atuendos o con un outfit inclusive femenino, no podemos etiquetarlo, no podemos juzgarlo, porque si lo hacemos, nuestra presunta heterosexualidad se ve más comprometida de lo que ya estaba, sin que fuera necesario, y se pone también en duda nuestra ética profesional, ¿sí? Por eso es importante cada cierto tiempo, si lo requerimos los terapeutas, tomar terapia, ¿ok? Nos encontramos muchas cosas difíciles de procesar a veces en consulta con pacientes. Aprovecho también para recordarles que los psicólogos somos personas. A veces vamos a escuchar algo que nos va a chocar. A veces vamos a escuchar que nuestro paciente adolescente o nuestra paciente adolescente está viviendo algo que nosotros vivimos en esa etapa y nos vamos a sentir muy mal. Bueno, recordar que nosotros somos el psicólogo, la psicóloga y al final de la sesión o ya después de que salgamos del consultorio, trabajemos, ir a orear, suave, ¿sí? O llevar nuestro proceso terapéutico, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, ya vimos la parte técnica, ahora vamos a ver top 5 autores, autoras de todos los tiempos en terapia con adolescentes. Es importante mencionar que el orden no es relevante, no estamos diciendo el más pro, el menos pro, ni viceversa, y no solamente hay 5, hay muchos, muchas, ¿no? Pero tomamos los 5 que más nos pueden ayudar a lo largo de nuestra carrera. Si ustedes en el 2039 están ejerciendo, tienen sus pacientes y trabajan con adolescentes, muy probablemente vayan a recurrir en ese entonces a alguno de estos autores, ¿sí? Primeramente, Anna Freud. Anna Freud es considerada una de las autoras que influyó mucho en el trabajo con adolescentes por el tema del desarrollo de los mecanismos de defensa. Ella comenzó a trabajar desde el psicoanálisis infantil, prácticamente se extiende a la adolescencia, vio algunas cuestiones varias de la etapa adulta, pero particularmente su libro, que dice aquí, sigue siendo muy influyente, ¿no? Normalidad, patología en la infancia. ¿Sí? Donald Winnicott también, aunque él trabajó más con niños, influyó mucho en el trabajo con adolescentes debido a sus ideas entre el verdadero y el falso ser. Si nos damos cuenta, en la adolescencia las personas lidiamos con eso. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes estamos siendo? ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes deberían ser? Etcétera. Y además del ambiente facilitador y el desarrollo emocional, que son fundamentales para comprender las adolescencias. Yo trabajo en un CAIPA actualmente. CAIPA es el Centro de Atención Integral para Adolescentes. Entonces, cada que damos una junta, cada que damos una capacitación, suena muchísimo el término las adolescencias, ¿sí? Porque hay muchísima variedad de adolescencias, ¿vale? Y sobre todo, es muy utilizado el contenido teórico de Winnicott por terapeutas psicodinámicos, ¿sale? Peter Bloss, él es considerado uno de los grandes especialistas en psicología de la adolescencia debido a su obra en la adolescencia. Y él desarrolla la idea de una segunda individuación. ¿Ok? Hay varios matices, hay varios enfoques que podemos utilizar dentro del trabajo con adolescentes. La mayoría suenan clínicos, ¿sí? Pero hay de todo y para todos. ¿Ok? Eric Erickson, como mencionábamos hace un momento, él plantea la teoría del desarrollo psicosocial y colocó a la adolescencia en el centro con la crisis de la identidad. Ahorita que les mencionaba lo del paso de la niñez a la adolescencia, pasando por la pubertad, y luego de la adolescencia, perdón, a la juventud, según Eric Erickson, cada etapa que vivimos de nuestra vida
bebés y así sucesivamente, está marcada de inicio y de final, cada, cada punto, por por un periodo crítico o sensible. ¿Sí? Siempre que nosotros terminamos una etapa de nuestro ciclo de vida, nos vamos a dar cuenta de que la estamos terminando o de que ya la terminamos porque estamos atravesando un periodo crítico o sensible. A veces es interno, a veces es externo. Un ejemplo así en corto, el divorcio de los padres. ¿Sí? Las personas adolescentes a veces viven esa experiencia en esa etapa y se dan cuenta de que dejaron de ser niños cuando los papás se divorciaron, a pesar de que tengan 14 y 15 años. ¿Sí? En el caso del fin de la adolescencia, que da paso a la juventud, nos damos cuenta del periodo crítico sensible con el aumento de conductas de riesgo. Toma demasiado, fuma demasiado, se droga demasiado, tiene relaciones sexuales de riesgo, esto quiere decir con personas fuera de su rango de edad, sin protección, o en situaciones muy precarias, ¿sí? Todas esas cosas que pongan en riesgo su vida y su integridad también implican un periodo crítico sensible hacia el final de la adolescencia. No quiere decir que les pasó a los 18 a todos o a todas las adolescentes. Hay personas que les pasó a los 15, a los 12, a los 13, 17, pero conforme nos vamos acercando al final cronológico, más o menos, de la etapa, podemos darnos cuenta de qué periodo crítico sensible atraviesa para pasar de una etapa a otra. ¿Sí? Franco Isoltó, amiga de la Facu. Ella es psiquiatra y psicoanalista francesa, bueno, fue. Escribió ampliamente sobre la adolescencia, la comunicación con jóvenes y el papel de la familia. Dolto también contribuyó mucho a la terapia infantil a través de la terapia del juego, pero se extiende hacia la adolescencia, justo por romper ese paradigma serio, formal, hasta grisáceo del trabajo con adolescentes. Con los adolescentes hay momentos muy puntuales en donde la seriedad está presente. Ojo, la seriedad de estamos escuchando algo muy sensible, muy delicado. A eso me refiero, ¿sí? Siempre serio, siempre profesional, siempre formal, pero la mayoría de las veces nos da la terapia con adolescentes para poder comunicarnos un poco en su lenguaje, ¿sí? Y nosotros llegamos queriendo hablarles como adultos, porque somos adultos, vamos a tener problemas. Hay que ser versátil, ¿sí? Menciones honoríficas: Arminda Verasturi, Moses Laufer, Donald Meltzer, Giamet y Daniel Offer. De ellos no investigué demasiado, pero son buenas referencias. Como les dije, no nada más hay cinco de todos los tiempos, hay más de cinco, ¿verdad? Que voy a cambiar de perspectiva. Y ahora vamos con el top 5 autores o autoras actuales en la terapia con adolescentes. Ya vimos la base histórica, ahora vamos a ver lo que tenemos en el día de hoy. ¿Sí? Afortunadamente, cada uno de estos cinco autores o autoras sigue vivo, sigue viva, uno más joven que otros, pero ahí anda. Uno de los mayores expertos mundiales en desarrollo adolescente es Lawrence Steinberg. Eh, Ha realizado investigaciones varias sobre toma de decisiones, riesgo y maduración cerebral, lógicamente en pacientes adolescentes. ¿Sí? Aquí ya nos salimos un poquito del contexto meramente clínico psicoanalítico. Como les decía, hay varios enfoques, hay varios autores, autoras que han contribuido a la terapia con adolescentes. ¿Sí? Mención extra honorífica, volviendo un poquito al top de todos los tiempos, lógicamente, Beck, Ellis entran en el top, ¿sí? Lisa Damour, bueno, ella, psicóloga clínica especializada en adolescentes, ella habla mucho sobre la ansiedad, emociones, escuela, las relaciones y redes sociales.
y es, es una autora muy propicia para la intervención basada en evidencia. ¿Por qué? Porque ella se dedica también a ver cuestiones eh, estadísticas, básicamente. ¿Sí? Adele Lafrance, ella es especialista en la regulación emocional y la terapia basada en el apego. Un poquito a lo Volvi también, muy conocida por eh, emoción, enfoque, familia y terapia. En inglés, obviamente, con las siglas EFFT, que es muy útil con adolescentes. Si se fijan, son los 3 puntos, 4 puntos, incluyendo la terapia, cruciales que ella aborda, ¿no? La familia, el enfoque, las emociones y la terapia. Lisa Damu, me fui por atrás. Sí, perdón. John Somers Flanagan, él tiene capítulos muy sólidos sobre la entrevista clínica, un elemento muy importante. Y el trabajo con adolescentes, muy práctico para la consulta, sobre todo cuando llega un adolescente por primera vez a entrevista inicial. Las entrevistas con adolescentes, aprovecho para mencionarlo, se recomienda que sean semiestructuradas. A menos que trabajes en una instancia pública o privada en donde se vean casos muy puntuales, muy sensibles y que requieran un formato, pues ahí lo aplicamos. Pero si trabajamos en nuestro consultorio, es una situación no tan alarmante, lo más recomendable en la entrevista semiestructurada, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, chicas, si han realizado alguna entrevista a algún paciente o algo, que ustedes le preguntan a su paciente, ¿cuál es su último grado de estudios actualmente? Y vamos a suponer que le dice, no, pues la secundaria. Ok. Estamos hablando de una persona adolescente, ¿sí? Sí, lo que pasa es que ayer pues fui a un 15 y luego hacía esa y nos empieza a contar de cuál es su grado de estudios, ¿no? ¿Sí? O sea, de repente se extiende, se va a otros temas y a lo mejor en eso que la persona se explaya nos está respondiendo preguntas que le debemos hacer más adelante, ¿sí? Por eso se recomienda que se hacen esto. ¿Ok? Russell Barkley, él es un referente mundial en el TDAH. Aunque su foco principal es el TDAH, gran parte de su trabajo se dirige a adolescentes y sus familias con aplicaciones terapéuticas útiles. ¿Sí? Menciones honoríficas contemporáneas: Daniel Siegel, Tina Payne, David Brent, Anthony Biglan y Jill Harkavy, perdón. Eh, Específicamente David en la depresión y el suicidio en adolescentes y Jill Harkavy en la prevención del suicidio. ¿Sale? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todas? Ok. Si llega a surgir alguna duda o algo, si de repente ustedes ya en su práctica están trabajando con algún paciente adolescente o incluso no adolescente y hay algo que pueda ayudarles, tengan la confianza de preguntar. ¿Sale? De nada. Esta es una breve introducción al tema del trabajo con adolescentes. Está bastante recomendable. Las personas adolescentes, la mayoría, si no es que todas las personas adolescentes, lo que se requiere con ellas es que sean escuchadas. ¿Sí? Los padres de familia, madres de familia, lógicamente es distinta la dinámica con ellos que con su psicólogo, psicóloga. Ellos lo conocen toda la vida. Hay que mencionar algo sensible pero importante. Algunos padres de familia llegan al hartazgo, ¿sí? Viven con ellos todo el día, lo ven todo el día, batallan con él, con ella todo el día. Es comprensible. No justificable, pero sí comprensible. Entonces, muchas de las veces esa situación impide que puedan ser escuchados en casa. Y si una persona adolescente no es escuchada en casa, va a buscar en donde la encuentre esa escucha. La cosa es, lo podrá encontrar en espacios seguros, lo podrá encontrar en espacios de riesgo,
Bueno, ahí es en donde entran los psicólogos, las psicólogas para acompañar al paciente en esa odisea. ¿Sí? Ok, chicas. Pues bueno, sería todo por mi parte. Espero que les sea de utilidad esta información. Igual la presentación ahí la voy a dejar, si ustedes la quieren. Ahí está. Y pues aquí nos vemos por lo general los lunes, los jueves, los viernes a veces. Tienen